Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es martes 20 de septiembre de 2011. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Roberto Castro. ¿Qué tal, don Roberto? Buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido. Encantado. Don Roberto Castro es psicopedagogo y en la actualidad director de Relaciones Institucionales y Parlamentarias. A su lado tenemos a doña Gloria Sole, es historiadora y profesora universitaria. ¿Qué tal, doña Gloria? Buenas noches. Buenas Bienvenida. noches. Muchas gracias. A mi lado, en la parte izquierda, tenemos a don Miguel Ángel Paces, director del Colegio Juniors de Santiago de Compostela. ¿Qué tal, don Miguel Ángel? Buenas noches y bienvenido. Bien, pues los he invitado a ustedes para que hablemos de un tema realmente, siempre es importante, el tema de educación, máxime hoy cuando está hablando tanta polémica con el incremento de las horas lectivas. Está habiendo realmente un problema, no sabemos muy bien si es de los propios centros, si es de los profesores, si es de los sindicatos o si se está utilizando este problema puntualmente por cuestiones políticas. Es un problema que empezó ya antes de irnos de vacaciones, se amenazó con tener paros y manifestaciones y bueno, pues la cosa ha empezado ya. Curiosamente es en unas comunidades más que en otras. Es más, en unas sí y en otras no. ¿Qué está ocurriendo? ¿Es un tema político? Pongo esto sobre la mesa. ¿Van a perder los alumnos? ¿Qué ocurre con el incremento de las horas lectivas? Yo creo que todos los años, por estas épocas, se produce un cierto revuelo en el campo de la educación. Es curioso que precisamente siempre son los mismos, o casi siempre los mismos, los que siempre protestan por algo parecido, que al final no siempre es lo que al principio se ve. Me estoy refiriendo en realidad a los recortes de profesores, a las dificultades de comienzo de curso, etcétera, etcétera. Don Roberto, todos los años en efecto siempre ocurre algo, pero este año muchísimo más, porque mire, está viendo la Comunidad de Madrid, está viendo pues aquí en Galicia, se está politizando el tema. Mire, aterrizo ya con lo que realmente todos estamos pensando, ¿no? Que es un tema más político que otra cosa. Desde luego, yo creo que es un tema político de manera importante. De todas maneras, me gustaría decir alguna cosa, ¿no? Para empezar, ¿no? Yo creo que no nos damos muchas veces cuenta de la importancia que tiene la educación, que tienen los profesores, que tienen los padres en la educación de los niños, ¿no? Ciertamente no nos damos cuenta que como padres dejamos en manos de otras personas, de otros profesionales, la educación de nuestros propios hijos, lo más importante, lo más querido para nosotros mismos, y por lo tanto yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y después hay que tener también en cuenta una cosa, y es que yo desde la vertiente de profesor que lo fui, las cosas mejoran ciertamente, hay más medios, hay más oportunidades para todos. No fue siempre así. Hace algunos años, algunas décadas, las circunstancias eran otras, los medios eran otros, las dificultades eran muchas. Hoy en día, pues efectivamente, la política marca muchas pautas en estos campos, ¿no? Y aprovechan algunas personas, algunos colectivos, algunos sindicatos para impulsar determinadas protestas, ¿no? Según la OCDE, España es uno de los países con menor número de horas lectivas en la enseñanza pública. Y bueno, en la privada, que ahora nos dirá, pues parece que más, ¿no? También es el segundo país donde la ratio de alumnos por aula es menor que en el resto. Usted como director de centro privado, o sea, ¿cómo ve esto? Y tiene razón lo que el informe de la OCDE. Sí, tiene razón, y además le diré que nuestros profesores lo están viendo con cierta sorpresa. Y se lo explico rápidamente. Para empezar, es cierto que la enseñanza pública ha ganado en los últimos años una enorme calidad, y eso es indiscutible, y tiene además magníficos profesionales. Y creo, sinceramente, que en el caso de Galicia la Consellería ha hecho un esfuerzo notable. Por citar únicamente el último, que es el programa Avalar, donde se ha dotado de ordenadores personales pues, a una buena parte de los centros de Galicia, tanto públicos como subvencionados. Después, no es que conozca exactamente la legislación en cuanto a horas lectivas, pero yo creo que en la pública las horas lectivas que son posibles están entre las 18 y las 21 horas.
Le pongo un ejemplo. Nosotros, en la enseñanza privada no concertada, una jornada normal de un profesor con jornada completa está en torno a las 27 horas. Añádele usted después 5 horas complementarias que dedican a actividades de refuerzo o, digamos, actividades extraescolares. Es decir, un profesor normal de mi colegio trabaja aproximadamente unas 32-33 horas. Yo, director de un centro, aparte de tengo 15 horas de clase, 15 horas lectivas, además hago la gestión del centro, entrevisto con padres, hablo con los alumnos, como de vez en cuando con los padres, asisto a reuniones, en fin. O sea que no se entiende muy bien toda esta protesta. Cuesta toda a un esta profesor ¿no? de mi centro les cuesta entender que el aumento de 2 horas de jornada lectiva, y además creo sinceramente que está dentro de lo que es normativo, que puede hacerse, provoque una huelga. Cuesta entenderlo, cuesta más entenderlo en las circunstancias que estamos pasando ahora mismo. Sí, doña Gloria. Bueno, yo aquí aportaría que en relación con el informe que acabamos de citar, ese informe es del año 2009, justo me lo he traído porque es el último dato así global que tenemos. Este estudio, que en varios medios ha salido y ha provocado mucha tensión, es verdad que del año 2009 ahora ha habido algunas variantes porque se cambiaron las horas, se bajó los sueldos, con una serie de circunstancias en relación con la crisis que estamos viviendo, pero también hay que decir que el informe señala, comparando los datos de España con la media de países de la OCDE y la Unión Europea, que los profesores dan algunas clases más lectivas, pero trabajan menos horas globalmente. O sea, viene el número de horas globales del curso de los distintos países y España trabaja menos horas. También en los sueldos, curiosamente, es España tiene mejores sueldos que los otros países. Por ejemplo, perciben entre 35.000 y 57.000 euros en relación con el año, y es un 20% más que la media de los otros países. Es decir, luego es verdad que, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, la persona que lleva educación, Lucía Filgar, señaló que el estudio de la OCDE en horas lectivas no es exactamente igual en todas las comunidades autónomas, porque establece un 75% de cálculo X horas y un 25% X horas. Pero en las comunidades autónomas no en todas se da así. Por lo tanto, tenemos una variedad global que no siempre es exacta. Centrémonos en Galicia, de todas formas. En Galicia, por ejemplo, estos últimos días se establecía que se pasaba de 21 a 25 horas, por ejemplo, en primaria. Entonces, hay otros, en cada nivel hay una situación diferente, pero es verdad que 37 horas y media es normalmente la jornada de los docentes. Claro, según el nivel de enseñanza que des, pues luego quedan 10-12 horas para otras actividades. En Galicia y en Madrid me parece a mí que se ha aprovechado una situación preelectoral para estallar un conflicto que viene de la mano, porque es un conflicto que evidentemente la CEAPA, por ejemplo, la Asociación Mayoritaria de Padres de Colegios, inmediatamente ha movilizado a sus gentes para que eviten este cambio. Entonces ya tenemos todo el lío organizado, en Galicia también, claro. Pero la realidad de la vida es que, aunque los profesores de enseñanza concertada y privada seguramente no van a echar más fuego en la situación, pero la verdad es que ellos trabajan más horas y realmente, y no desde ahora, sino hace ya algún tiempo, y en realidad tienen un mes menos de vacaciones y además tienen un sueldo inferior a veces, con lo cual podríamos decir que tampoco hay una causa gravísima de conflictos y que por otra parte estamos en una situación de crisis. En una situación de crisis, honradamente todos tenemos que intentar resolverla lo mejor posible. La Comunidad de Madrid ha hecho un estudio, ha dicho o quitamos las ayudas a transporte y a libros y a una serie de actividades, y como realmente hay unos interinos que las obras que están haciendo, las horas que hacen las pueden cubrir los actuales porque se había bajado 2 horas de manera acordada, pero que en este momento hacen falta esas 2 horas otra vez. Y entonces es esa situación. Bien, es que aquí en Galicia es prácticamente la misma situación que en Madrid. Es, por tanto, pues una cuestión política. Yo creo que fundamentalmente es una cuestión política. Que están los sindicatos más interesados en esto que incluso, hasta donde sé, los mismos profesores, los mismos implicados. Siempre ocurre que los sindicatos en general tratan de demostrar la importancia que es su existencia, y en la medida en que no hay conflicto, el sindicato da la impresión a veces de que no es necesario, ¿no? Cuando realmente
los derechos de los trabajadores deben ser defendidos siempre. No a través solamente de las huelgas, sino a través de una serie de gestiones que se hacen que permiten defender esos derechos, ¿no? Constitucionalmente contemplados por otra parte. Desde luego, la huelga también es un derecho constitucional, sí, que yo por supuesto respeto profundamente y desde luego no voy a cuestionar. Ahora bien... Pero se programan para una determinada época, claro, mejor que por otra. Es evidente, ¿no? Es evidente que eso ocurra así, ¿no? Por lo tanto, yo insistiría mucho en eso, en la importancia en este momento de hacer un pequeño sacrificio, por parte de todos, lo estamos haciendo todos. Los profesores se les ha bajado el sueldo, también es cierto, y seguramente no están satisfechos. A todos los funcionarios. Sí. Y estamos teniendo una situación austera y están haciendo grandes esfuerzos todas las administraciones para salir de esta situación entre todos, que es lo importante, entre todos, ¿no? A mí me gustaría, dejar un pozo en la ciudadanía, y es el siguiente, que realmente esto no va a deteriorar la enseñanza, lo dijo el otro día el consejero Jesús Vázquez, pues muy bien. Yo tengo mucha fe, mucha confianza en los profesores y por lo tanto sé de su responsabilidad, sé de su abnegación, sé de su entrega. Lo han hecho siempre, como decía al principio, en situaciones bastante más difíciles, de instalaciones, de medios, de recursos didácticos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto yo confío mucho en el profesorado, ciertamente, ¿no? Y creo que sabrás diferenciar lo que es la defensa de sus derechos, que es legítima, de la manipulación a la que puedan estar sometidos por parte de quienes quieran armar algo de ruido en este momento, de lo que es un trabajo que tienen que sacar adelante. Y como decía muy al principio también, qué importante es que haya una consideración social de ese profesor, que no siempre se da, Nosotros nos damos cuenta muchas veces de que el sistema, el profesor, lo tenemos como una referencia no solo para continuar la labor de la familia, que es muy importante, la educación en valores, la educación integral, sino a veces también nos preocupamos mucho, los padres, por tener allí un pequeño almacén en el que hay una garantía de cuidado de los niños. Y eso es importante, pero no es suficiente, y hay que continuar la labor de la familia en la escuela. Y yo creo que... Pero empezar en la familia. No decir, que me lo y no descargar toda la responsabilidad en el profesor, que tiene mucha. Pero bueno, pues hemos salido a la calle y hemos hecho una preguntita, luego entra usted. Vamos a ver lo que nos dicen. Yo creo que no, porque bueno, yo entiendo que las horas, yo soy médico y las horas que tengo que dedicarme a estudiar las estudio fuera de mi horario de trabajo. Vale, yo hago mi horario y si yo tengo que estudiar o preparar una cosa, lo tengo que hacer fuera de mi horario. Entonces entiendo que es así. ¿Y el papel? Sí, yo soy de los que dice que en cuestión de educación y de sanidad no se puede recortar absolutamente nada. Vale. Y hay que invertir en eso, es el futuro, no hay vuelta. Vale. Que si se necesita más profesores habrá que poner más profesores. Lo que no podemos es hipotecar el futuro de los niños en función de las necesidades de los profesores o de la administración. En certa medida sí e en certa medida non. E me explico, eu entendo que os traballadores que lle aumenten a hora lectiva, pois que protesten por aumentar a hora lectiva, pero que sí que non entendo é como non requiren máis apoio do que son os pais, porque deberían de ter o apoio dos pais por detrás, porque se non teñen o apoio dos pais por detrás eu penso que a súa protesta non ten ningún sentido. Sobre lo de la huelga no tengo una opinión concreta. Yo creo que están en su derecho y si quieren ir que vayan mientras la ley se lo permita, porque para eso está montado así. Pero también lo que creo es que bueno, es un tema no tan simple como más horas igual a recortes, igual a menos profesores. Es una cosa muy complicada. Yo creo que ambas partes realmente pueden tener algo de razón. Me refiero, en tiempos de crisis los funcionarios como parte del Estado, no digo que haya que despedirlos, pero igual que en cualquier empresa, pues hai que ajustar las tuercas un pouco. Eu penso que sí que teñen que protestar porque a verdade é que está sendo un abuso que se está facendo ca educación pública. A mellor habería que tomar outras medidas para que non fora folga realmente, pero é das poucas medidas que fan máis presión. Entón penso que se non é eso, outra cousa, algo que manifeste o desacordo co que se está facendo co profesorado, porque se lle están aplicando
funcións que non son del. É dicir, por exemplo, agora teñen que recoller os chavales no bus, e teñen que coidar as guardias de recreo, as guardias de salida hasta a final do autobús. Esas son funcións de cuidadores, e se está quitando postos de traballo a xente que podía estar facendo ese. En principio, y sin conocer en profundidad todos los detalles, no estoy de acuerdo. Creo que podemos hacer todos un esfuerzo para intentar enderezar el rumbo de la situación que está viviendo el país, y si ese esfuerzo forma parte de que los profesores, dentro de su acuerdo, puedan tener un par de horas lectivas más, bueno, ¿por qué no? Y si no, que lo expliquen concretamente y que lleguen a un acuerdo, pero bueno, en principio no estoy de acuerdo. Eu estou de acordo cos profesores, si, teñen toda a razón. É dicir, non sei, me parece que os recortes en educación non deberían, non teñen ningún sentido, e que todo o tema da crise non ten por acabar sempre repercutindo nos de sempre, non? Que somos os que vamos a colexios públicos, os funcionarios, neste caso os profesores, non? Bien, pues esta era la opinión de la calle. Yo me he quedado con una palabra, recortes. Parece que la ciudadanía ha interiorizado de que en sanidad y en educación no se puede recortar, cosa con la que estamos totalmente de acuerdo, y que es el futuro de acuerdo, que hay que invertir de acuerdo. Pero yo creo que en este caso yo creo que no está demasiado bien explicado, porque si se ha colado esto de que no hay que recortar en sanidad, es que se cree que sí que se está recortando y que esto va a ir en detrimento de la educación, ¿no? En definitiva, mal para los chavales, mal para los estudiantes. Y esto no sé si por parte de la Consellería o de las consellerías, atendiéndose aquí a Galicia y al resto de las comunidades donde tienen este problema, pues quizá haya un problema de comunicación, y hay que ir de frente a los que nos dicen continuamente que es que la educación y esto, que si se quiere privatizar, y todas estas muletillas que salen. Le prometí la palabra y se la doy. No, realmente, bueno, partiendo de que tienen derecho perfecto a la huelga y a la protesta, insisto, no parece muy fundamentado, insisto, y haciendo la comparación con lo que puede ser mi sector. Ahí comentaba uno de los entrevistadores que no tienen que cuidar recreos. Yo, por ejemplo, en mi centro no solamente cuidamos recreos, yo estoy presente en los recreos, todos estamos presentes, porque es fundamental, por ejemplo, el recreo es un momento donde ves jugar a los niños, donde ves qué problemas tienen, quién está solo, si hablan, si no hablan, te acercas a ellos, se acercan a ti. Para mí me parece un momento fundamental, igual que con frecuencia una buena parte de mis profesores se quedan a comer y comemos con los niños, y algunos de ellos van pasando de mesa a mesa, es decir, son cosas que te acercan a los niños, a la convivencia, y que son labores que sí son muy importantes en un profesor. No es que no sean propias de un profesor, es que lo que no es propio de un profesor es solamente dar clase. Es que un profesor está para educar, y la educación es otra cosa, aparte de dar clase. Tanto que se habla de transversalidad, ahí la estaríamos aplicando. Claro. Entonces no es, yo insisto, y me parece que tienen una jornada, bueno, yo insisto, no quiero se enfade, pero una jornada bastante aceptable, bastante bien repartida, con tiempos que ya algún profesor mío quisiera, ¿no? Para programar, para preparar tutorías, para preparar clases. Me parece que, bueno, que está francamente, que les pida un esfuerzo un poquito mayores en estos momentos. No, insisto, yo no veo, aparte de que todos esperábamos de aquí al 20N, que evidentemente la conflictividad, y es lo que va a ser, siga subiendo, pero es algo que yo creo que todos teníamos ya interiorizado, sí. De que el tema, en fin, va a ser así, ¿no? Doña Gloria, perdón, que me estaba pidiendo ya la palabra. Sí, yo pensaba varias cosas escuchando las contestaciones de los entrevistados, y me parece que es que se mezclan distintos asuntos que tienen un tratamiento diferente. Por ejemplo, es real que las cosas hay que explicarlas bien, porque si le estás pidiendo a la gente un esfuerzo, esas personas tienen que saber lo que hace falta, el problema que se plantea, y que entre todos vamos a poder ayudar en este centro concreto, en ese instituto, se nos ha ocurrido esto, etcétera. Es verdad que luego hay que huir de la demagogia, porque efectivamente la oportunidad política y la demagogia estropean las cosas, y en lugar de estudiar los temas realmente, sacan un dato y lo desconciertan. Por ejemplo, cuando han dicho, los profesores trabajamos más que la media de la Unión Europea, pero evidentemente si vamos mirando el número de horas totales, trabajan menos, si miramos el sueldo, ganan más, y por otra parte nadie se va a la enseñanza a ganar dinero. Es un tema muy vocacional, y efectivamente hay unas horas en que hacen lo mejor que pueden, tanto en la pública como en la privada, pero a mí me parece que si pensamos en una huelga, eso es un daño.
un daño ahora mismo para los niños, un daño para las familias que se encuentran con el niño en casa de unas circunstancias que desestabilizan la sociedad. Y claro, yo entiendo que la CEAPA quiere de esta manera presionar para quitar el problema de un plumazo, pero lo que hay que hacer es decir, vamos a ver, vamos a explicar por qué hacemos estas medidas, qué es lo que se pretende. Y desde luego, yo entiendo que la solidaridad ahora mismo es muy importante, porque un profesor, como decía el director del colegio, educa, pero educa de muchas maneras. Yo el otro día vi una manifestación con unos carteles que llevaban profesores que yo no querría que ese profesor me cayera con alguien cercano, porque esa persona no puede educar poniendo un cartel con Esperanza Aguirre comiéndose como Saturno a sus hijos con el cuadro de Goya. Claro, tantas personas con ese cartel llaman la atención porque dices, qué mal gusto, ese no es un educador. Entonces, claro, yo entiendo por eso que hay que huir de la demagogia, pero hay que explicar muy bien lo que se está haciendo y aunque la gente sabe perfectamente porque a su alrededor están quebrando empresas, está quedándose gente sin trabajo, por lo tanto subir 2 horas, cuando dentro del horario es posible tener 2 horas lectivas más, me parece que es una cosa sensata. Otra cosa es que haya que explicarlo bien y entusiasmar a la gente que trabaje allí. Doña Gloria, ¿realmente está bien explicado? Habría que mirar cada autonomía, habría que mirar cada nivel de gobierno. Bueno, vamos en concreto aquí, se habla mucho de Esperanza Aguirre, pero vamos a hablar de aquí, que es nuestra autonomía, Galicia. Y como hemos visto en la calle, pues parece que no, se habla de recortes, que hay que invertir, que no se puede recortar de aquí, lo que no pasa son el futuro. Es que la demagogia enseguida etiqueta las cosas. Claro. Recortes, pero vamos a ver, ¿recortes en qué sentido? En el sentido de que usted da unas horas más, pero esas horas usted lectivamente las podría dar, sí, pues mire, hasta ahora se ha bajado, pero ahora mismo hacen falta. Es decir, todos sabemos que los educadores dedican muchísimo tiempo, pues hay que preparar una clase y hay que hacer muchísimas cosas. Y para eso, evidentemente, habrá momentos en que, por ejemplo, dicen, no vamos a organizar el entroido, no vamos a organizar el magosto. No sé cómo decir. Pues castiga a los niños. Es una pena, porque estás castigando tu labor educadora y estás poniendo en igualdad 2 cosas que no tienen el mismo nivel. Hay un error de comunicación, está habiendo un error de comunicación, falta más explicación, Quizá falta bombardear más para equipararse realmente a esta por lo manipulación. Menos explicarlo más, porque los medios de comunicación a veces, sin darse cuenta, ponen un titular que realmente no es exacto. Hacen la bola, efectivamente, sí. Yo quería decir, aprovechando lo que comentaba don Miguel Ángel, que efectivamente los profesores siempre lo han hecho, siempre lo hemos hecho, lo de cuidar en los recreos a los alumnos. Y yo me acuerdo en mis épocas de docente directo con alumnos que me había inventado en un colegio en el que estuve en la provincia de Ourense para que no se me mojaran durante el tiempo entre la comida y la entrada de la tarde. Me había inventado un torneo de ajedrez y toda una gran movida de alumnos dentro de los espacios cubiertos para que no se mojara. O cuando me inventé un grupo de flauta y les enseñé a tocar la flauta, por ejemplo. Es decir, cada profesor tiene sus recursos y está dedicado perfectamente a todo esto. Y cuando los profesores tenían desde 6 años a 14 años niños de todas las edades y de todos los niveles, también defendían perfectamente esa calidad y esa información y esa formación y esa educación de la que estamos hablando. Indudablemente podemos informar más, probablemente. Hay que informar más. ¿Que habrá que informar más? Seguramente. Pero miren, lo que decía doña Gloria, el profesor que lleva el cartel con aquello dibujado allí, sabe lo que hace y seguramente sabe para qué lo hace, indudablemente. Y lo que ocurre es que los padres también tienen que posicionarse, evidentemente, porque el profesor está al servicio de sus alumnos y continuador del trabajo que hacen las familias, lo que decía usted muy bien al principio. Es decir, no es desentenderse de los niños y ya veremos que es otro profesional que se encarga de informar, de formar, de educar, pero también siguiendo la pauta. Por eso se habla de elegir el tipo de educación y centro que quieres para tus hijos. La Constitución lo contempla perfectamente. Y por lo tanto, yo creo que sinceramente... Y hay otra cosa, si me permite, la gran falacia de decir que estamos privatizando, que se está privatizando el sistema educativo. Cuando todos sabemos, y los que lo dicen lo saben perfectamente, que en Galicia más del 80%, muy elevadamente, pasado el 80% se dedica de los recursos de educación se dedican a la enseñanza pública y menos del 20% a la enseñanza concertada. Y por lo tanto, no se puede decir que todos los recursos se vayan a la enseñanza pública, privada o concertada, no es verdad. Entonces, eso es una muletilla que se utiliza mucho en estas épocas y más en principio de curso. Es que ustedes privatizan, se le dice a los gobiernos, privaticen ustedes la educación.
Pues no, no es así exactamente. Por eso hay que estar alerta, ¿no? Ahí es donde se ve un poco la ideología. Yo veo planteamientos ideológicos que entran en la educación como entran en otros sectores, y realmente no es exacto, efectivamente. Es que la argumentación de aquí al 20 de noviembre yo creo que es la esperada, es decir, la derecha recorta. La derecha recorta en cosas fundamentales como la sanidad y la educación, y yo creo que era el argumento que podía esperarse. Lo cierto es que los recortes no los inició la derecha, sino que comienzan con el gobierno y comienza en el momento en que comienza a actuar con sensatez. Es decir, y así ha sucedido. Entonces, bueno, pues efectivamente, pero de aquí el argumentario. Por eso no creo tanto en que haya que informar más, sino que fundamentalmente esto se va a repetir insistentemente de aquí al 20 de noviembre, porque no tiene mucho sentido, yo insisto, y viendo las cosas desde la enseñanza privada no concertada, porque nosotros, por ejemplo, en nuestro colegio, nuestros alumnos tienen ordenador, tienen todos, pero es un ordenador que se han pagado los padres, que han costeado los padres, afortunadamente, porque y tiene que ser así. Centros concertados y centros públicos lo tienen porque la Asunta, digamos, ha colocado este ordenador. Nosotros hace tiempo que estamos dando, digamos, asignaturas en inglés. Bueno, la Asunta, digamos, ha creado centros plurilingües, digamos, que supone que eso que antes solamente podían pagarse algunos padres, en este momento es asequible para gente de la enseñanza pública. Quiere decir que hemos tenido un esfuerzo realmente loable y importante. Y eso es, yo creo que es la realidad. Que se le pidan 2 horas, no más, sino no más, se le pida más eficiencia, que es lo que está pidiendo realmente la... Perfecto, Miguel Ángel. 3 minutos, uno para cada uno, me dice. Los mismos que amparan y apoyan la huelga están en contra, seguramente, muchos, de la educación plurilingüe. ¿Preferían la monolingüe en gallego? La preferían en gallego, seguro. Qué maldad. Y en respecto a que la derecha recorta, no, mire, la derecha ahorra, la izquierda despilfarra. Y está demostrado en estos últimos años, tanto en Galicia como en las comunidades en las que han sido bipartitos, como en el Estado, evidentemente. Así estamos como estamos ahora y, por desgracia, a ver si entre todos salimos de esto. Yo creo que hay que evitar la demagogia, efectivamente, porque muchas veces es como si los centros públicos fueran la sociedad y los centros privados fueran pues como una especie de gente diferente, rara, cuando pagan sus impuestos como todos y tienen la libertad para elegir un tipo de enseñanza por el cual además tienen que pagar una cantidad extra. Entonces yo creo que no se trata de enfrentar a nadie. De hecho, en la escuela pública hay iniciativas como Mejora tu escuela pública que están haciendo cosas interesantísimas, pero lo que hay que intentar es resolver los problemas reales, no los problemas políticos, ideológicos. ¿Una última intervención? No, coincidir, digamos, en lo que han dicho mis compañeros. Perfecto. Pero insisto que el ambiente va a estar así hasta el 20 de noviembre. Sí, ya nos lo esperábamos, pero bueno, queremos informar. ¿Es necesario seguir informando de todas formas? Yo creo que sí. En una sociedad democrática la información es fundamental. Y sobre todo que el que dice la verdad, antes o después, eso queda. El que hace demagogia, allá él. Bueno, decir por último que no está haciendo ya el redondeo final, que desde luego no está en peligro la educación pública. En otro momento hablaremos de la sanidad, en este momento la y hay muy buenos educadores que estarán sufriendo en estos momentos viendo algunas politizaciones del... Muy bien. Pues muchísimas gracias, don Roberto, por haber venido a este programa. Doña Gloria, muchísimas gracias, hasta siempre. Y don Miguel Ángel, le emplazamos para otras ocasiones para seguir hablando de eso tan interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos una noche más. Nos despedimos hasta mañana, a eso de las 11. Estaremos nuevamente aquí. Que sean felices.